Bueno, esto es un componedor donde el tipógrafo que era el que manejaba las cajas de los tipos móviles, ponía la medida que le indicaban en un diario, vamos a suponer que la medida que venía de la redacción para determinada nota. Entonces, en las cajas tipográficas, acá tiene todas las minúsculas, los números, los signos y las mayúsculas, y así se iba armando letra por letra toda la nota, el texto, se iba armando letra por letra. Cuando se completaba un renglón, se iba poniendo sobre una volandera, que se llama como esto. Se iba armando los renglones hasta terminar toda la nota. Después que se terminaba la nota, se ponía para hacer la primer prueba. En esto que es un sacaprueba, claro. Se entintaba las letras. Con esto se ponía un papel arriba y esto por presión. Claro. Y esa era la primer prueba que se hacía del texto. Bueno, después se le agregaban los títulos ya con tipografía de mayor tamaño. O sea, en todos los diarios y las imprentas había que tener montones de estas cajas porque si bien los tipos eran tipos móviles, en su tamaño, en su carácter es inamovible. Entonces había que tener montones de cajas de distintos tamaños, distintos en carácter. Bueno, eso, una vez que se armaban las páginas, supongamos de un diario, una revista, un libro, se armaba todo en el plomo con esta letrita por letrita, iba, después de sacar las primeras pruebas, a la impresora. La impresora, como hacer acá tenemos una muy antigua, que es manual. A ver, le voy a mostrar. No, porque es plana toda. Esto es plano, El original es plano, claro. Acá, en esto, este marco se llama rama. Acá tenemos, vamos a suponer de un periódico tamaño tabloide, tenemos dos páginas. Acá todo lo que se iba haciendo en la tipografía se armaba acá en la página. Después, en esta máquina, que es muy primitiva, el papel se ponía a mano. Se ponía a mano. Van ahí. Vamos a ver. Bueno. Agarraba así, Claro, acá está el botón. No, sí, me imagino cómo funcionaba, porque lo que hacía era, el papel iba en el cilindro y pasaba por la hoja, por la plana. Los cilindros estos entintaban las letras que estaban ahí, después pasaba el papel y por presión se imprimía y después allá va, ¿ves? De este lado. Claro. Y ahí va saliendo el impreso. Sí, ahí le salió invertido, ¿no? No, esto porque en realidad no le puse tinta ahora. Y esto ya estaba hecho de... Yo para que vea cómo era. Sí, entiendo. Aparte, esto era muy lento también. Esto además era re lento. Sí, porque lo estaba haciendo a mano. No digo igual. Sí, igual es lento, sí. Y en este sistema tipográfico, después que se imprimía toda la cantidad de ejemplares que uno quería, había que poner las letritas otra vez de donde se habían sacado, letra por letra, otra vez a las cajas, para el otro día. Bueno,
En 1886 ese trabajo se mecanizó. La máquina que, o sea, esta no es de las primeras, pero el fundamento con el que funciona es exactamente igual a la primera. Ya está más elaborada, pero incluso esta tiene 100 años. Acá, como se no era caliente, el sistema caliente es este. Empezó a salir en OCE y hará 25, 28 años. Hasta ese momento, incluso debe haber algunos lugares donde todavía se hace alguna pequeña publicación con este sistema. ¿Este de qué año dijo que es, más o menos? Justamente este año cumple 100 años. Ajá. Y según tengo entendido, de nueva empezó a trabajar en el New York Times. Ajá. Después con los años vino acá, la trajeron acá un taller grande que había, se llamaba la Minerva, y trajeron esta máquina hace varias décadas. Claro. Después fue a parar a una linotipía que hacía texto para la demás imprenta, no solo de Tandil, sino de la zona. Y bueno, y acá la comisión de jubilados gráficos la consiguieron en la Nación, hubo que desarmarla para sacarla porque no pasaba por ninguna puerta. Y bueno, ahí empezamos a venir nosotros con mi hermano, que ya prácticamente somos de los únicos que saben cómo anda. Que sabemos el funcionamiento de esto. Y la armamos y la pusimos en funcionamiento para mostrar cuando viene alguna gente, cuando viene de alguna escuela, que yo, para que la vean funcionar. Claro. No, está bien, digo, por mí apague el APA, así seguimos charlando para que no... No estaba pensando esto, capaz que lo puede reemplazar bien lo que se llaman los O-rings. No sé, en Olavarría hay una empresa que hay una gente de... Cada corte que tiene, cada leva que tiene, todo tiene un porqué. Que ahora, en este momento, como si me pongo a explicar todo eso... Sí, pero todo lo que uno ve es como hacer esto. Cuando uno completa el renglón, que levanta una palanca y sale toda la línea, el renglón con las matrices para la fundición, eso está manejado por esta bomba de aire. Ajá. Que lo hace que vaya suave. Claro. Y se gradúa el aire, que uno le da la velocidad que quiere que lleve. Todos estos cortes automáticos donde la máquina arranca, cuando uno le manda la línea, ya arranca automáticamente. Cuando terminó, para automáticamente. Claro, pues en esos años era lo que fuera automatismo era muy complicado de hacer. Es todo mecánico, ahora se resolvería, qué sé yo, con electrónica. Ah, sí, pero entra la electrónica, cambia todo. Sí. Y ahora, la pregunta sería, ¿usted obtiene todos esos, los renglones impresos? Y de ahí, ¿qué hacía? Eso reemplazó lo que te dije primero de la tipografía manual. O sea, claro, iba a aquella imprenta. O sea, ahora en vez de hacerlo ya letra por letra y después tener que distribuirlo letra por letra, esto se hacía la nota de la misma manera, pero los lingotes, una vez que se imprimieron, se tiraban a otro crisol más grande y se hacían barras como esa que te mostré, sin tener que andar distribuyendo nada.
Claro. O sea, era... Y, Sí, y sí. acá en esto, generalmente las máquinas estas permitían hacer 7 líneas por minuto. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí, sí. O sea, era rápido porque uno iba tecleando Sí. mientras estaba fundiendo uno seguía tecleando Claro. y estaba siempre continuamente haciendo lingote. Claro. Sí, sí, bueno, yo como periodista lo veo del otro punto de vista, lo que tenía que ver en el sentido del cierre, de cuánto tiempo se tardaba desde que una persona escribía una nota hasta que... Porque ahora veo que el diario cierra a la noche tarde, en la Bueno. redacción, y se imprime en un rato nomás. Bueno, cuando yo trabajaba en diario era distinto. Claro, porque... Era distinto porque, por lo menos donde yo trabajaba, que era en el Eco de antes. Cuando digo de antes, para mí fue, yo trabajé en el Eco hasta el 72. Ajá. Pero ahí como ser. Ahora, por lo que yo sé, los diarios de la mañana, no me refiero a los grandes medios, a Buenos Aires, ¿no? Pero en los pueblos como Tandil, Sí, sí. eso, el diario de la mañana a las 10 de la noche está cerrado. Claro. Bueno, en cambio nosotros antes, con los medios que había antes, que nada que ver con lo ahora, que el internet, que la computadora, había una reunión, vamos a suponer, en el Congreso, senadores o diputados, qué sé yo, y nos decía el director, muchachos, le pagamos aparte, pero hay que esperar que se resuelve. Claro. Incluso del Consejo Deliberante. de acá, cuando había reunión, el diario la esperaba y salía al otro día. Sí. Con Y la- yo he estado en el Popular, bueno, en el Popular no sé, la redacción, yo fui tipo 12:30, 1 de la mañana y tuve un rato esperando, que ahí estábamos en el taller, que llegaba como si fuera el archivo de cada página. No sé bien cómo hicieron los originales, pero en un ratito lo hicieron y en 20 minutos estaban imprimiendo, y el diario lo imprimen. No sé ahora dónde está haciendo, bueno, no le quiero mentir, pongamos 5.000 ejemplares, era una escupida para las imprentas Sí, esas, porque sí. lo hicieron un rato. Sí. O sea, a las 2, 3 de la mañana, pongamos a las 3, 4, el diario ya estaba impreso, y veo que los canillitas lo pasan a buscar 4:30, 5 creo, Claro, más o menos. Cuando yo empecé en diario, empecé acá en Tandil, en el Eco, había una máquina, una plana, que era, ponía los pliegos automáticamente, ¿no? Pero se imprimían 4 paginitas tabloid, Sí, se hacía todo de un lado, después se ponían las 4 del otro lado. Era el tiraje, en realidad, llevaba toda la noche. claro. Toda la noche. ¿Y cuánto tiradas se hacía más o menos? No, en realidad, antes se vendía mucho más diario Sí, que ahora. a porque eso iba, porque lejos, como ser, vamos a poner el Eco cuanto más tiró fue en el 60, 61. O sea, cuando más tiró, me refiero a cuando era sistema caliente, Sí. ¿no? La tipografía. Sí. Después, no sé, del 90 y pico para acá, hubo épocas cuando se vendía mucho, Sí. bueno, ahora está como en todo, ¿no? Pero antes se vendía así alrededor de 5.000, que en el caso del Eco la mayoría eran suscriptores. Como se estaba el otro diario de la tarde en Tandil, que era Nueva Era, Sí. que la mayoría era venta callejera. Y incluso había otro diario. ¿Cómo se- 3 diarios había. Claro. Diarios, ¿eh? ¿Cómo se Como llama el ser- tercero? El otro era Tribuna, que existió más o menos hasta el 50 y...
finales del 55 o 56, porque pertenecía a la cadena que había, no me acuerdo cómo se llamaba, Aloe, no, ¿cómo se llamaba la cadena? Bueno, que se decía que había una cadena de diario en Tandil había una, en Mar del Plata estaba La Mañana, así todo. Bueno, eso después cuando el golpe de Estado del 55, eso, ya prácticamente anduvo un poquito más tribunal y después desapareció y después se convirtió en actividades. Actividades, o sea, volvió a haber 3 diarios, ¿entendí? 3 diarios y... Claro, porque era la única forma que la gente se enteraba, porque la radio tampoco era tan... No, acá en Tandil radio no había. No, claro. Yo me acuerdo siempre en la guerra de Malvinas, vio que en Olavarría la información era ir al diario, vio que antes se ponía la noticia en la vidriera del diario y toda la gente iba al diario, e incluso había una sirena cuando había así una noticia importante y toda la gente, no había otra forma como ahora. Sí, como ser Novera todavía tiene la sirena donde anunciaba las cosas más importantes que sucedían. Pero era el tiempo donde los diarios tenían la pizarra, que la gente iba a ver, se ocupaba de ver qué decía tal diario o sea, que adelantaba lo que iba a salir, o recopilaba algo de lo que había salido en el ejemplar del día. Y como sería en el caso que yo más conozco porque trabajé muchos años en el ECO de antes, yo siempre digo que es distinto, que es, no sé si es así en todos lados, pero o si era en todos lados, como yo te voy a contar, que el diario no se cerraba nunca. No tenía puerta cerrada ni de noche, ni de día, ni nada. Porque seguía. Y la gente, nosotros estábamos trabajando a la madrugada, iba la gente a ver, y más cuando había algún problema o algún planteamiento militar, o que yo que había muy seguido, iba la gente a la madrugada y entraba al taller, nadie le preguntaba nada, ni quién era, ni nada, entraba o a la redacción, a ver las novedades. Incluso me acuerdo en el 58, cuando fue las elecciones que ganó Frondizi, en el diario se pusieron en la calle, se pusieron para seguir los comicios, y la gente se llenaba ahí la cuadra para escuchar las novedades del escrutinio y todo eso, lo pasaban en el diario. No, era más. Sí, era. Ahora como que uno. Parecía que había más participación ciudadana, que a lo mejor no. Lo que pasa es que era como un solo canal de información también. Porque ahora la gente se informa por montones de canales y montones de formas. Bueno, lo que pasa también es que a veces hay montones de canales de información y muchas veces se termina convirtiendo en desinformación. Ahí uno no siempre es así, que teniendo muchos canales de información uno va a estar más informado. No. Lo que tenía el diario también era claro, que era como esa frase que lo que está impreso es como verdad. Porque era como que era una cosa de fiabilidad, de credibilidad, el hecho, porque si había pasado por todo este laburo para hacerlo, no iban a poner algún frabolazo. ¿Qué le iba a decir? No, está bien. Voy sacando unas fotos. Una máquina electrónica que en 7-8 minutos te hacía la foto. Pero era en plástico. O sea, nosotros todavía la tenemos allá en la imprenta. Trabajaba con fotocélula, y eso que era del año, no sé, pero 40 y pico. Trabajaba con una fotocélula, que la fotocélula convierte ya sabes, explícalo, la luz en un impulso eléctrico. Bueno, a la máquina se ponían la foto
con la figura para abajo, y de abajo un haz de luz la recorría. Sí. Y esa información, pues después se tapaba la foto, Claro. y se ponía un plástico arriba. Se hacía andar un carro que movía la foto. Claro. Y se le ponía arriba un cabezal que tenía una púa. Sí, claro. Una púa. Y que, de acuerdo a lo que veía el haz de luz ese, si era una parte blanca, una parte gris, una parte negra, toda esa información se ampliaba, iba a la púa. Y la púa se movía para arriba o para abajo según si pasaba por una parte de la foto que era blanca, bajaba y rascaba todo el plástico. O sea, si era negro se levantaba del todo, y si era gris quedaba al medio. Y en 5 minutos hacía esa foto grabada en el plástico, que después nosotros la cortábamos, la poníamos en una madera a la altura de las letras. Claro. Y teníamos todas las fotos y los dibujos que queríamos. Yo he hecho miles de esos, grabados miles. Claro, sería como un escáner, pero analógico. Bueno, pero lo que tenía, el escáner te copia. Sí. Este rajaba, o sea, el plástico lo rasgaba todo. Y incluso tenía para distintos papeles. Como para un papel de diario tenía una retícula, o sea que era tantos puntos, ¿cierto? Sí. Para papel de ilustración, digamos, tenía otra retícula que eran más puntos, que salía con mucho más detalle. Claro. Era Sí, yo lo que me acuerdo, parecido a eso, haber visto cuando en el diario era lo que imprimía las telefotos, vio que era, yo me acuerdo que era como un cilindro que lo que se le ponía era papel fotográfico. Claro. Y después lo revelaban y era una foto. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vimos una teletipo, ¿la viste la teletipo alguna vez? Las tengo que haber visto, pero no me acuerdo porque... Te hablo de, qué sé yo, de la década del 60. Sí. Claro. Apareció un día en el diario, había un rectangulito de vidrio, una mesita y una máquina de escribir. Cuando fuimos nosotros a la noche a trabajar, me acuerdo, porque había un turno de tarde y otro de noche. Pasamos por ahí y dice, ¿viste? Hay una máquina que escribe sola. Y fuimos a ver, y claro. La máquina cargaba información y iba el rollo por el piso, todo, y tecleaba. Y claro, venía por radio. Claro, me acuerdo, me confundí con otra cosa, la tengo. Pero la metían en una caja después por el ruido. Sí, bueno, pero para nosotros era una cosa tan... tan distinto a lo que conocíamos. No, y después vio que un laburo de periodista era lo que llamaban el cortador de cables, porque la información esa después tenía uno de los primeros laburos que le daban a los que entraban de periodista era agarrar y cortar. Claro. Porque en realidad uno no elegía, imprimía todo. Imprimía todo, sí. Claro. Porque no tenía memoria eso. No, porque aparte estaba conectado con ser de distintas agencias. Claro. Como ser la United Press, la Saponiti, la Reuters, me acuerdo un montón. Claro, y el tema era ese, que imprimía todo, y bueno, después uno miraba qué es lo que le importaba, porque uno cortaba aquellos deportes o internacionales. Sí, cierto. Era... de todo, pero sí. O sea... esto es ¿Qué? No, que está haciendo que sí. No, pero está bien, yo... Esto, ¿sabes qué es? Una puntilladora para lo que se usaba antes para troquelar. ¿Ves cómo se? Acá tenía el tope que uno lo ponía a la... para hacer, para hacer... Claro. Ese se usaba antes en las imprentas. Claro. Pero... No,
cantera. Sí. Fueron también de los que fundaron la biblioteca Rivadavia. Después de finales de la década de los 50. Qué cagada. Y ¿Tenés que mate? no, más que nada, lo que quiere decir es eso, que nosotros lo digitalizamos porque queríamos, para los investigadores es mucho más fácil, aparte, si está digitalizado yo le doy hasta un CD Sí. y yo no pierdo nada. Claro. Y si no está digitalizado va uno a consultar el diario con una tijera y se roba una noticia. Además el traqueteo de... Sí, pero además yo le corto una ¿En hoja. serio te robaban de cosas encuadernadas? No a mí, sino al archivo histórico. No, Entonces, animal. si vos le cortás una hoja a un diario, No. ya la perdemos todos. ¿Sí? Pero si yo te ¿Es doy el una, histórico? si yo te lo digitalizo y te doy una copia, yo no pierdo nada y vos ganás. Todo. ¿No? Y- Además con la capacidad de almacenamiento que hay ahora. Sí, no hay problema, claro. En realidad, yo te digo, de una idea, Mirá, acá este Ah, mirá. ese es. Eso lo hicimos ya. es uno en sistema tipográfico que hicimos nosotros acá para... ¿El de acá o el de Ayacucho? ¿Se no, llamaba igual? No, permiso. el de Ayacucho se llamaba El Pueblo. Claro, ¿Estás seguro? Yo digitalicé. De este yo digitalicé algunos números. ¿Ah, sí? Ve, yo lo que hacía básicamente era esto, mire. Claro, sí. Agarraba así. Claro. O sea, yo tengo una máquina que hace esto así, hacemos así. Yo voy haciendo así. Fíjese que en este momento que yo le voy a hacer la demostración, estoy ahí como un vendedor de... Yo hago así y ya... ahí metí la pata porque me quedó la sombra. Espere que todavía no saqué, porque esta me salió mal. Eso se lo incorporás a... Sí. Yo digitalicé alguno, pero yo ya... En esta foto me estoy quedando con toda la información que hay acá adentro. Sí, ¿Por y qué? escuchá, y después podés hacerlo que sea legible o te queda muy chiquito. No, es texto, legible. me refiero. Es legible en el sentido que yo ahora te muestro. Acá lo que uso, el que yo me fabriqué de esto, tiene unos tubos a los costados. O sea, la cámara queda quieta. Entonces yo voy girando las hojas y esto Va está siempre que... pulsando. Esto, claro, yo voy haciendo así, No tenés que enfocar ni nada. Ya. no tengo que enfocar porque ya está enfocado. Sí. Pero yo mira, yo lo que quiero decirte hago esto. Yo agarro, a ver, dame un minuto que la... Ya Es lo decir, incorporás yo te dentro muestro del así, archivo. mira. Mira, ve cómo se ve. No, mirá, claro, mirá. Claro, y eso ¿Ven? que está con una pantalla chiquita. Sí, Mirá, pero mirá con la un grana monitor. que tiene. ¿Ve? O sea, cualquier cámara con más de 10 megapíxeles, zafa. Vos sabés que me olvidé antes, Juan. Pero lo que te quiero mostrar es que ves que se puede... Yo te saco la hoja. Digamos, lo que yo le digo a usted, yo en 20 segundos Sí. tengo la información que hay acá adentro. Yo me la llevo, usted me dice, mañana vengo y le digo, porque en tal diario había una noticia. Yo alguno digitalicé de ese, de una gente que tenía en la barriga unos números. Ah, mirá. Pero 10 o 12 habré hecho. Yo lo subo a internet a una plataforma, pero lo que quiero decir es que... Queda el acceso para cualquiera. Claro. La idea es que... Cualquiera puede acceder, si sabés cómo Claro. buscarlo. Claro. Claro. Pero más que nada, a mí me interesa, porque hay gente que o sea, quiero decir permiso, una cosita. Sí, sí. Capaz que usted mañana, de esta noticia chiquitita, saca una información que le sirve. Yo no soy historiador. Sí, pero para algún trabajo. Claro, para un tipo que acá en un renglón verifique que un tipo estuvo o no en un lugar. Por ejemplo. Sí. Pues Para sabés que- un acta de la época. Hace, como ser era del Partido Peronista, ¿no? Sí. Primera parte del peronismo Sí, renovador. Bueno, donde era Gino Pisorno era el director. Está bien. Sí, en ese tiempo Macaya era vicegobernador Claro. de Cafiero.
Ajá. Cuidado, no se meta en lugar peligroso el no, no. pibe. Era gobernador de Cafiero, Macaya. ¿Te acordás que en ese periodo fue que se murió la ruta en circunstancias poco claras? Claro. ¿Cuál fue el que más? No, Macaya fue el que después tuvo una ACV o algo así que estuvo mucho tiempo. No, este apareció muerto en la ruta. No, en el Mar del Plata. Ah. ¿Cómo? En el Mar del Plata. En la ruta, adentro del auto solo. ¿Sí? Ah, yo tenía otra En versión. circunstancias extrañas. Ajá. ¿Sí? Porque en la interna ya se empezaba a vislumbrar la interna con Menem. Y Macaya era menemística, pero no. Y bueno, y el secretario de Macaya en ese tiempo era el Gordo Perea, que fue uno de los que ese agrupamiento había designado como redactor de ese periódico. Perea era, ¿cómo se llama el negro? Oscar Perea. Había sido un muchacho que había trabajado en Radio El Mundo, ¿verdad? Una historia era él. Era como era militante del PRT y se había exiliado en Australia. Y bueno, ya había sido muy buscavida. Claro. Y a la vuelta tuvo un programa, bueno, para empezar se vinculó con este grupo del peronismo. Era una historia en sí misma ahí, atrás de Perea. El tipo después un programa radial acá, sería el de mayor audiencia de Radio Tandil. ¿Viste? Un programa vinculado al campo, con toda la información de los mercados. Pero eso fue posterior a esa experiencia. Yo debo tener cassette, todo que me mandaba Perea cuando se fue a Chile. Sí. Porque allá también había hecho lo mismo. Como que enseguida se relacionaba el tipo, ¿viste? Cuando asumió Alvin era en Chile, después me mandó un cassette. Porque cuando asumió el tipo, estaba en un acto, estaba en el palco, sí. Y dice que ningún periodista se arrimaba, y él se trepó y le hizo una nota y después me mandó todos los detalles en un cassette. A mí, luego tenía que casa. Hacía cosas así de esas, ¿viste? Sí. En Australia incluso, el tipo me trajo un diario de Australia donde... Había una publicación, sí, pues había un diario en español, pues una colectividad, no solo argentina, sino uruguaya. Ahí en Australia, de exiliado. Sí, estaba en inglés, era Australia, ¿no? Sí. Pero él tenía para toda la comunidad latina una nota que escribía él en español ahí y que tenía la fotito de él arriba. Sí. Todo, ¿viste? Y me acuerdo, me trajo uno, lo debo tener, no sé de dónde. Es una vida... Y este muchacho laburó con Osvaldo Soriano. Sí. Porque fue periodista ahí en el Eco. Claro. Y había una relación muy íntima entre las relaciones y el taller, ¿viste? Claro. Y él era secretario del gremio, ¿verdad? Bueno, y mi abuelo también. Claro. Bueno, mi abuelo y un primo. También, como era gráfico, éramos de la familia. Claro. Sí, es lo que contaba acá. Los gráficos en su momento eran, como decir, por un lado eran una familia y por otro lado eran que se transmitía padre a hijo, claro, y eso, ¿no? Claro, arrancó mi abuelo y su hermano, empezaron de canilla ahí en el Eco, ¿viste? Y ahí tenemos un reportaje, mira, eso te puede interesar, porque es una publicación que hacía otro que estuvo, que fue el redactor de ahí, el responsable que coordinaba, y se llamaba Cacho Testa, que después fue congresal, fue delegado en una constituyente. En una constituyente. ¿Cuándo fue? En el 94. 94. Bueno, ahí Cacho Testa fue congresal. Uno se apaga, me da miedo. Sí, vamos a apagarla. Convive con la máquina, sí,
porque vamos tranquilo todos. ¿Sí? Sí, yo digo, no sé, el último que aprendió a que quiere acá. Yo fui el último tipo que aprendió a llegar. Y, ¿qué te iba a decir? Y este muchacho cachotista, después fue secretario de Cultura, debe haber sido la mejor, cachotista. debe haber sido la mejor gestión de cultura de la ciudad, pero por lejos. En la intendencia de Gino Pizarro. Claro. Que fue hasta el 87, me parece. Es decir, el mismo periodo que fue Cafiero gobernador, Gino Pizarro, el director de ese periódico, fue intendente. Y este muchacho, cachotista, era secretario de Cultura, secretario, director, no me acuerdo qué tenía. Nunca anduvo tanto en el anfiteatro, todos los días, la verdad, No, todos no sé qué los días. actividad que había en la ciudad de eso. ¿Qué te iba a decir? No, y bueno, y ese periódico nos daba el vínculo con toda esta gente. ¿Viste? Porque convivían 2 o 3 días a la semana ya en la imprenta. Claro. Es decir, ¿viste? Te hablamos en imprenta. Sí, yo la estuve. Mirá, esto, bueno, esto ¿Qué? ya, esto lo hicimos en la imprenta Está nuestra, pagado. ya en OCE, todo eso, viste, para la universidad. Claro. Hace unos cuantos años, ¿no? Del 2011 era eso. Hicimos un montón de trabajos que venían de todos los países. Todos, ¿no? Después cosas, revistas. Sí, la revista está nativa, yo la he conocido. ¿Ves cómo se esto? Que la hacía, ¿cómo se llama? Salerno. Salerno, ¿qué es lo que ¡Ah, Sergio! Sí, Sergio. sí. Ah, mira, no me acordaba que había sido Sergio. Ve, A Sergio ve, yo lo mira. conocí en su militancia del Partido Intransigente, en el 83. ¿Qué pasa? Ah, pues está parado ahora. Vamos con la visita. Mirá, vos sabés que yo como sabía que iba a estar solo, ¿viste? Porque el negro, ¿viste? No podía venir, el San Carlos tampoco, qué sé yo. Sí. Me había comprado 3 facturas para mí. Ajá. Ahí tenemos una para cada uno. Sí, No, no, pero para yo nene. que no puedo decir. Ah, dale al nene y acá Dale al tenemos nene. una para Está cada bien, uno. está bien. Y vamos a Vicente. Bueno, una para el nene, una para... Reparto. Coma, que coma el nene, ¿no? No, así te con un pedacito, ¿sabes? Mirá. Ay, está desayunando porque se levantó tarde. Raro, muy regular. Para mí el vasco. El vasco de cabeza. Que te digo que me influyó él, mi abuelo, y pasó allá, me influyó después para todo el viaje. ¿Vos qué hacés? ¿Qué es lo que hacés, Antonio? Yo no tengo imprenta acá, cuadra y media. Ah, Pero empecé a trabajar a los 14 años allá Claro, en claro. Bolígraf, después trabajé en el ECO. sí. Bueno, ahora no tendrá nada que ver tecnológicamente. No, yo en mi vida aprendí 3 tecnologías distintas. Claro. Una locura vertiginosa. Sí, Cómo dar la cabeza sí. en lo cotidiano, ¿viste? Sí, yo tengo un amigo fotógrafo que también tuvo que cambiar del analógico, el rollo, al digital. Claro. Lo mismo. ¿Sí? Che, ¿qué te iba a decir? ¿Te acuerdas del disco de Rauch? Ese sí, también, debe haber sido, él seguramente era muy importante en la comunidad porque no sé si había otro periodista. Era un semanario que salió como 15 años, el disco de Rauch. Y en Rauch había un diputado del Partido Intransigente que era como un radical balvinista, casi te diría. No sé por qué estaba en el Partido Intransigente, lo hago para ¿Aramuru? Sí, era un radical. Bueno. En los hechos era un ¿Sabés radical por qué? Porque, de derecha. Porque el Partido Intransigente, bueno, ¿te acordás en el... No, pero en el 83 fue diputado. ¿Eh? En el 83 fue diputado. En la Sí, elección no, esa te que quiero decir, cómo alguien le venía la sacó como mano. 2 millones de votos. Estaba, pero él venía de un tronco radical. Claro, todo. ¿Viste?
que en el 58, cuando se dividió la Unión Cívica Radical entre Sí. la del pueblo intransigente, Sí. después ahí derivó un poco de los intransigentes, fueron a partido intransigente, Sí. y bueno, y ahí andaba bajo Aramburu. Claro, pero Aramburu- con las posturas políticas de Allende, ponele, Sí. el tipo era un tipo de derecha, metido en los partidos de gente, pero era diputado nacional. Y el director del periódico del Eco de Rauch era el secretario, el chofer, Santiago René. Sí. Y bueno, ese periódico salió como, ¿cuánto? Como 15 años, ¿no? Incluso después que se murió René, siguieron sacando los hijos, ¿te acordás? Sí. Un periodo corto. Teníamos las hijas. ¿Qué decías? Y Coso, mirá, ¿cómo se llama? ¿El hijo? ¿Clau? No, Clau. El hijo es más grande. Martín. Martín. Martín o el más chico, sí. Sí. No, Martín. Me parece que Martín era el más chico. ¿Sí? Sí. Bueno, la cuestión que tenía un hijo que ahora era docente en una experiencia de escuela rural secundaria que había en Miranda, es un pueblito, en una estación en realidad. Sí, me suenan todos. Bueno, y de ahí de Miranda es donde te vino a ver Cristina Ah, sí. por otro periódico que te puede llegar a interesar. Ese no creo que tengas registro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vino para hacerlo en la imprenta de él, pero como en esa población un amigo mío había sido director de esa escuela rural, y fue una experiencia rara porque eran 100 habitantes, no había ni matrícula. Entonces el trabajo más grande del director de la escuela era convencer a los gauchos de que el pibe tenía que ir a la escuela. ¿Viste? Entonces digamos que era más ese laburo que el de enseñar. Y bueno, y en el caso de este muchacho se había ido a vivir ahí. La verdad y se jubiló ahí. Se jubiló con un... Tengo un ejemplar de eso que me trajo. Bueno, la cuestión es que ese periódico que se reedita ahora, este muchacho que es director de escuela me contó la historia, que lo empezó un viejo socialista en los años 40, que se llamaba, creo, ponele, por decirte algo, la hoja, y me contó la historia de que ahora se llama la nueva hoja, ponele. Claro. Sí. ¿Viste? Pero que los orígenes eran aquel viejo socialista. Que la hija después era la directora del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, de ese viejo socialista. Y de eso es probable que haya ejemplares en papel. Sí. No, a mí Seguro que Cristina Sí, tiene algo. sí. A mí lo que me interesaba en un principio, que es por lo que yo empecé un poco el proyecto de digitalizar, era que yo tenía la teoría, entre comillas, de que en algunos periódicos chiquitos del interior, durante la dictadura militar, quizás hubiera retacitos de información que no hayan salido en los grandes medios. Le cuento, en Tribuna de Olavarría, ¿no? En el Tribuna, por ejemplo, de allá de Olavarría, cuando secuestran una pareja de Tres Arroyos, en el, no sé, en el 77 habrá sido, una pareja de arquitectos, que es muy conocido el caso, como ellos no sabían todavía que era una cuestión de terrorismo de Estado, lo reportan como un secuestro común. Entonces mirá. ponen todos los datos. La patente del auto, que se bajaron 7 personas así, que los llevaron porque pensaron que era un secuestro. La tirada de oreja que le habrán pegado. Claro, pero la noticia está escrita. Ya estaba. Eso es lo bueno que tiene el diario, que está la Yo noticia. allá en Olavarría conocía a Carlos Santiago, Sí. ¿lo ubicás? Sí, lo conozco. Y testigo de lo de Monteperoni. Claro, Estuvo sentado ahí, Carlos. nosotros cubrimos el juicio Montepeloni 1 en Olavarría en el 2014, que salió el 29 de diciembre del 2014, y bueno, después ahora se estaba haciendo el Montepeloni 2. ¿Sabés? Hice también un cacho de historia allá. Estuve en la casa de Alcides Díaz, Claro, sí, de un dirigente ferroviario, sí, yo lo conocí. y después terminó en concejal radical. Claro, él era comunista. Sí, era camarada mío. Claro. Pero, no, y por ejemplo en Olavarría, con Por el eso lo caso conocí a de Carlos. la desaparición de Moreno, sale, por ejemplo en el diario sale la patente del auto que lo secuestró. ¡Qué locura!
Porque aparte, ¡Qué inocencia! claro, lo secuestran en el auto particular de uno de los milicos. Y sale la patata. ¿Qué? No se creían tan impunes. Por eso, pero además lo que yo quiero decir, yo quiero encontrar publicaciones así, pueblo por pueblo. A ver porque qué cosa. quizás hay toda una cierta soberbia por ahí en Capital de que esas cosas no las miran, pero puede haber información chiquitita que ayude a completar el cuadro. ¿Qué te parece? Como vieron cuando aparecieron los cuerpos que aparecían en la costa que los tiraron. No, pero que aparecieron acá. Sí. Y por ahí un poco uno puede colaborar. Claro, y una de ellas fue la fundadora de las Madres, que a la vez era la mamá de un dirigente gráfico de Villaflor. Azucena Villaflor. Bueno, y los hijos eran dirigentes gráficos, eran, digamos, copilotos de Ongaro. Y me acuerdo porque en el 85, una alianza de la que fue parte del PC, que por eso me la ahorré por eso, el candidato era un hijo de Azucena, que era de Quilmes, de por ahí del sur. Que era dirigente gráfico también. No me acuerdo de Carlos Villaflor, no me acuerdo el nombre, pero un hijo de Azucena. Sí, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, Nueva Era de acá, siempre, ahí digamos que, no creo que no porque eran voceros de la dictadura. Eran radicales, pero viste, esos radicales. Los dueños era. Sí. No, el tema, por ahí más o menos ya se conoce. Una cosa que pasa con Olavarría, cuando gané un proyecto para digitalizar. ¿Ahí conseguiste financiación de la UNICEF? Sí, conseguí financiación para comprar los equipos y pagarle a becarios. Pero armamos los equipos, en realidad terminamos ¿Vos haciendo. sos docente? Sí, docente investigador. Bien. Y además estoy haciendo un portalito que se llama Miradas del Centro, viste que vos lo viste. Sí. Está bien, ya comí, gracias. Sí, pero eso no es más abarcativo que tu proyecto. Yo hago de todo. Vos sos el responsable del portal. Sí. Mirá. Y con mi novia es de acá, Estefa Yestel Torres. Sí. ¿Te suena? Sí. Que es la que me presentó usted. O sea, en realidad ella lo conoció usted por la calle el otro día, por eso lo paré. Sí, si vos te confundí con Baiza, de que trabaja en cultura del municipio. Cuando sí. de allá que no veo un carajo. Sí. Pero no, lo que te quería decir era, el Popular no nos dejó entrar al archivo. ¡Qué jodido! Porque ellos lo que hacen es una cuestión muy burocrática. Vos tenés que pedirle permiso. Te traen de adentro un diario. ¿Cómo es tu nombre? Aravito. Conozco una chica que es becaria con el CET, que está ahí en Olavarría. La mamá es Sayar, pero su nombre. Agustina, no me acuerdo el nombre. Ahí la tengo en la punta de la lengua, sí, Sí, que su pareja da clases en el penal de sí. Azul. Ay, sí, la tengo en la punta de la ¿Siempre lo ubicas? Sí, es amiga de Tefa, sí, esa. Sí. Chalá. Me olvidé el nombre, pero la tengo. ¿Es antropóloga, Agustina? Sí. Sí, y mirá, el esfuerzo que ha hecho la madre el esfuerzo y el marco político que permitió que estudiara, ¿no? Porque estaba destinado a no estudiar nada. Claro. Sí, así que el Popular no te dejaron entrar. No, ellos lo que hacen es una cosa burocrática, ¿viste? Una vez, cuando yo estaba haciendo ¿El Popular qué? ¿Una cosa medio parecida a lo que te digo de Novela? Sí, el Popular ya es como el Eco, es el diario el matutino y más grande. Sí. Pero lo que pasa es que ellos tienen colepaja, o sea, fue muy colaboracionista con la dictadura. Ahora no le importa, ahora es una empresa nomás, ¿viste? ¿No? Pero, por el ejemplo, Eco tuvo un pasado copado, digamos. Pero a partir de Rotonda, ¿viste en qué circunstancias se lo quedó Rotonda? Ahí me contó algo, Tefa, sí. Eso lo conocemos bastante de cerca nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos de cerca? Y porque en estos tiempos el primo este, que era secretario del gremio, trabajaba en el taller. No, fue posterior que entró Pedro. Pero digamos, el taller eran todos conocidos y nuestros, iban a tomar mate por allá en la imprenta. Fueron contemporáneos de él y de mi abuelo, algunos incluso. Es decir, eran todos conocidos. Y los dueños, digamos, de ese periodo histórico del ECO, Saglul, tienen un hijo de Calvo, que eran socios de Saglul, tienen un hijo o una hija desaparecida. Dos hijas desaparecidas. Y el otro dueño, Saglul, el hijo era un militante montonero que estuvo secuestrado, Carlito Saglul. Estuvo secuestrado en la huerta. Ajá. Y la huerta se reconoció, entre otros, por el testimonio de un camarada mío que era delegado de Loimar, Jerusich, papá de Ana. Y conocía los ruidos, como Loimar está enfrente, conocía los ruidos, los pitidos de la entrada y salida nocturno. Y bueno, uno de los testimonios de Raúl, que no alcanzó a testificar, fue los juicios de la verdad, ¿te acordás que se hacían? Sí, en 2006. Quedaron los registros, pero no tenían valor legal, digamos. Claro. Y bueno, y Carlos Saglul, que era el hijo de uno de los dueños del ECO, estuvo también secuestrado ahí. Ajá. Y cuando a los finales de la administración de Saglul y de Calvo, los tipos estaban endeudados hasta el ojete, ¿no? Digamos, en el periodo, ¿te acordás? Cuando se quedó Clarín con papel prensa, eso nosotros lo sentimos porque el periódico este que te digo, el Eco de Rauch, salió algunos números impreso en papel ilustración finito, porque no conseguía, Reunión no conseguía papel de diario a partir del... Y ahora viste que se va a pudrir todo de vuelta, porque viste que salió esa ley que... Bueno, pero nosotros... ¿Vos te acordás algo de eso? De que lo imprimimos en papel ilustración, algunos números. Era lo único que conseguía el tipo y se achicó 8 páginas para poder seguir saliendo, porque el papel de no consiguió más. Hasta que consiguió papel de Tucumán, ¿te acordás? Que era de caña de azúcar y era oscuro. Es decir, eso también pasaron en los medios del interior. Muchos seguramente se asfixiaron con eso de papel prensa. Y el tema es que cada medio que muere no... ¿Cómo? Cada medio que muere no... Es muy difícil poner en marcha un diario y es muy fácil parar. Bueno, y en esa época, el ECO seguramente fue en esa época que sintió la asfixia del papel, que no podía conseguir papel, bueno, estaba muy endeudado. Y apareció Rotonda, que Rotonda es un hijo adoptivo de los que eran, esto ya es parte del chusmerío, pero hace a la caracterización del periodo. Era hijo adoptivo de unos tipos que eran los mayoristas distribuidores del maní. ¿De qué? El maní era Navarro. De cigarrillos y de golosinas. Bueno, pero sí, también tenía el gastador de maní. Bueno, esos eran los padres adoptivos de Rotonda. Claro. El tipo tenía un buen pasar en ese respaldo. Y era estudiante de economía, Rotonda. Y abandonó el tercer año. ¿Viste? Acá en Ciencia Económica estoy hablando. Y abandonó porque despuntaba el vicio del periodismo en el ECO haciendo notas deportivas. Como el tipo andaba ahí en la redacción, de manera muy informal le empezó a prestar plata a Calvo. Con ese respaldo familiar que tenía. Calvo no le podía pagar. Entonces fue Rotonda con un pantovica que era Muxinga, un tipo era el que ponía orden en los cabarets, ¿viste? Y fue a verlo a Calvo con un boleto y compra y venta. Con Muxinga y un chumbo. Y le dijo. Y bueno, bajo presión, Calvo le firmó el boleto y compra y venta. Por esa situación, Rotonda se pasó como 6 meses en cana. ¿Viste? ¿Te acordás? Sí. Pero ya con la dirección del diario, pero hacía la del pasador perseguido. Claro. ¿Viste? Ya en democracia. Después del 83 ha sido esto, de la cana de Rotonda. Con los 6 meses y 7.
Y el tipo publicaba cartas en la tapa del diario, desde la cárcel, pero hacía la del pasador perseguido. Claro. ¿Viste? Como con eso de que estaba preso por otras circunstancias, pero en realidad era por el traspaso irregular que hizo del diario. Muy parecido a lo de Paco del Prensa, de última. Bueno, A mí así me dijo fue. que a la madre la amenazó con... Bueno, a la madre a la madre de Lito Calvo. Bueno, los descendientes de Lito Calvo están, viven ahí en la calle Rodríguez. La hija está viva, Diana. ¿Diana es hija de Lito? No. Diana, no, Saglul es, del otro dueño. Diana Saglul, Sí, que es Diana- hermana de Carlito. Diana es hermana de Carlos. No, prima. Prima de Carlos. Porque eran Carlos- dos Saglul. Claro. Dos Saglul y Estaba Calvo eran los dueños del ECO el del jefe periodo de los Estaba el 70. jefe de redacción, que era Ovidio Saglul, Ahí tenés. y el jefe de publicidad, que era Lidio. Diana es hija de Lidio. Y Calvo ¿Y Calvo qué? era el dueño. Claro, era el Bueno, dueño y el y director. se murió hace poco Manuel Claro. Calvo, que en el último periodo, que yo tuve el último periodo de Taller Caliente, Manuel Calvo era corrector y era el periodista que se quedaba al cierre. Diana, que es una de las hijas de Lidio, él tiene el negocio ahí en la calle Rodríguez. Ahí donde me encontraste vos la otra vez. Hay una librería. El Sí, Emporio. el Emporio, claro. una librería escolar, así. Bueno, y un hijo de esta chica Diana, que era administrativa cuando yo trabajaba ahí, en el ECO. Ella. Diana, sí. Uno de los hijos es fotógrafo y ha hecho un trabajo importante que publicó Página 12. Ajá. No me acuerdo sobre qué temática. ¿Hijo No sé de que Diana? Sí. Y creo que está atendiendo ahí, mira. Ah, mira. Porque es fotógrafo la pareja de Diana, ¿no? Agnelli. Agnelli, Sí, claro. era fotógrafo. Y el hijo heredó el oficio de fotógrafo y hizo una publicación importante en Página. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y después, ya más acá, en el 2000, que hubo un paro de canillas importante, porque siguiendo los lineamientos de Clarín, o el antecedente de Clarín de bajarle la comisión a los canillas, viste que históricamente era el 30 del precio de tapa. No, el 30 de la revista y el 40 de los diarios, algo así. Hubo hasta del 50 de Sí, tapa. Bueno, en uno de los momentos de los prolegómenos de la crisis en 2001, Clarín le bajó el porcentaje a los canillas. Y el ECO quiso hacer lo mismo, y entonces acá se comió un paro como de 30 días. Claro. Y el gremio de los canillas, el abogado, era el pelado Guerrero. Ah, Entonces, iba el abogado el abogado laboralista, que hacía laburo a conciencia, iba con los canillas a la entrevista con Rotonda, ¿viste? Para ver de conciliar, porque Sí. Rotonda, digamos que no podía vender dinero en la calle porque los canillas los corrían, Claro. los quiso hacer. y si él se iba y se Pero bueno, paraba por el él se Calvario. ponía a vender el diario, Se Rotonda. paraba en la esquina cerca del Calvario. Bueno, sí, una vez se paró uno acá en la esquina de Villar, y Villar lo corrió a garrotazo. Ahí en Rodríguez, España. Ahora te acordás vos Y cuando- estaba el cuadro así grandote de Caballo, en la oficina de Rogelio. Para que caracterices Sí. el tipo, ¿no? Cuando el conflicto ese con los canillas, no sé si vos te escuchaste o te acordás, Eso fue en el 2000, más o menos. que estaba Rogelio diciendo su versión de las cosas en la radio. Ajá. Y que apareció un canillita que no me acuerdo quién era, Seguro que y fue le, el Alberto. y le dijo, casate Rotonda, acordate cómo te hiciste en el diario. Vos, ¿viste? Al Es probable aire. que haya sido o Alberto o Alberto era otro camarada que era ferroviario y tenía el puesto de diario. Y era uno de los Pues sí, representantes del diario. Y el Qué otro, bueno. no me acuerdo cómo se llama el otro. ¡Opa! Qué El bárbaro. otro que era el núcleo del La diario. historia. Sí, pero lo de Rogelio es así. Y después, incluso
el ECO siguió manteniendo ciertas ventanitas democráticas hasta el día de hoy. El día de hoy hay un muchacho, Marcos González, por ahí te suena, que digamos que hace periodismo. Sí, sí. ¿Viste? Y el tipo es una pluma exquisita. Que hace las contratapas y a contramano de toda la línea editorial. Lo que pasa es que además también, además de lo ideológico, van reduciendo, porque viste que en la radio, en el 22 y en el diario van echando gente todo el tiempo. Que Sí. te enterás, cada vez lo van haciendo el diario con menos gente. Sí. Porque cada vez, como lo que decía hace un rato, cada vez más fácil porque cortan y pegan de... Claro. Sí. Pero digamos que este muchacho, sí, Marco González, es la rareza en ese ámbito que vos describís. ¿Viste? Qué Después lindo. el periodismo hace la contratapa del diario y siempre hace una nota no necesariamente de actualidad. ¿Viste? Pero es muy rescatable lo que hace. Por ahí lo ubicás en el Facebook Marco González. Y ahí podés acceder a esas notas que te digo. Pero para lo que vos hacés, digamos que no tendría mucho interés. No, tiene todo. Lo que pasa es que yo lo que digo, como yo no soy de acá, porque a veces es una catarata de nombres. No, pero te va a Sí, contar de sí, cada ya. uno, si retenerle, Sí, preguntarle su Sí, opinión de cada uno. No, yo no retengo nada, para eso grabo. Sí, Está el grabador. Sí. Yo apelo a memorias externas, ¿viste? Está el grabador, la cámara, yo saco foto a todo. No, pero esta historia de cómo fue la apropiación del ECO, la vas a poder corroborar con mucha gente, de muchas fuentes. Sí, como te decía. Y por ejemplo, el popular de la Barbería. Es más, las notas que te digo que hacía haciéndose el perseguido y contando, digamos, su verdad, seguramente están, pero no está el archivo, el ECO, no está el archivo No está en la no está el biblioteca. archivo en la biblioteca Rivadavia, por No, ejemplo. ese es el tema, les digo, los diarios guardaron su propio archivo y en algunos casos lo cerraron. El ECO tenía un archivo muy extenso, porque Claro. cuando yo tenía los descansos en el taller, mi entretenimiento era ir a buscar, a leer el archivo. Claro. Y por ejemplo, mirá, una de las cosas que no existe, pero así como te cuento, nunca pasó. ¿El qué? En Nueva Era fue el alzamiento militar, el primero o el segundo, cuando Gino era intendente, estaba en la municipalidad de acá, tomada con la anuencia de la administración por la gente. Me acuerdo que Fue cuando, sí, nosotros, los carapintadas. claro, con la capitada, con Gino, en el partido teníamos una relación muy estrecha, porque Gino había sido, había estado siempre en la comisión de asociados del CRECOP, ¿viste? Con camaradas nuestros. Y posteriormente fundó el periódico ese y posteriormente fue intendente. Entonces la relación nunca se perdió. Y bueno, y con Gino nos manejábamos con información que nosotros teníamos y lo que él conocía en el momento esos días del alzamiento. Y acá también estaba el cuartel, estaban los tipos acuartelados ahí. Sí. Y bueno, ¿qué hacemos? Era la cosa con Gino. Bueno, primero, que ahora sanitaria, que era un compañero de peronista, el gremio, corten el agua, corten todos los suministros, de todo. Sí. Y no fuimos al cuartel, pero sí tomamos la municipalidad y la usina que es municipal, conversamos con Gino de traer todos los móviles de la usina, todos los camiones, y hay fotos en algún lado de eso, que están todos en abanico sobre la vereda del municipio. Fuimos a hacer toda una valla con todos los vehículos de la usina sobre el peredón del municipio. Y el municipio está todo lleno arriba, en los balcones, arriba en las ventanas, de todas las agrupaciones políticas y sindicales, y pues estaba tomado de hecho. Es decir, por ejemplo, no conseguíamos las llaves de las, siendo la administración de Gino,
no conseguíamos las llaves de la oficina del municipio donde estaban las fotocopiadoras, queríamos hacer volantes, era todo muy inmediato. Y con algunos compañeros municipales rompíamos las puertas donde sabíamos que estaban las fotocopiadoras. Y después las fotocopiadoras no tenían las caseteras, estaban en otro lado. Alguien había boicoteado eso. ¿Viste? A pesar de que la administración era democrática, las fotocopiadoras estaban incompletas. Bueno, entonces cuando las pudimos poner en marcha empezamos a hacer volantes ahí. Mira, yo no sabía manejar una máquina de escribir electrónica. Era muy rápida, ¿te acordás? Digo, hacía tecla y se te iba. Sí. Bueno, y los originales los hicimos con una máquina de escribir electrónica para después fotocopiarlo en el municipio. Es decir, como que dispusimos de los medios que había la gente, es decir, los militantes se ponían por los medios. Con la anuencia de la administración. Y bueno, y de Nueva Era, de esos momentos, de esa foto de la municipalidad tomada, no hay registro, porque yo la fui a buscar a la biblioteca Rivadavia. El bibliotecario era un amigo, debe ser todavía. Fito, no sé cuánto, Fito. El bibliotecario, le pedí ese periodo, abril creo que era, del 87, que coincidió, mira, con una presentación de Lelutier, de Cervantes, que Lelutier lo levantó en vista de estos hechos. Claro. Y a mí lo que me contaban es que cuando fue la cuestión del... No hay registro fotográfico, no hay casi noticia del alzamiento. Claro. Mirá cómo se iba a Cuando fue la cuestión del campo, el diario Nueva Era ponía las sirenas como para acompañar las... Sí, y cuando fue lo de Nisman también. Cuando fue la marcha de Nisman, esos hijos de puta ponían las sirenas. No, lo que te iba a decir es, en Azul, por ejemplo, hay una hemeroteca Ronco. ¿Una biblioteca? Hemeroteca que tiene el diario El Tiempo de Azul, la colección la dejó como si fuera en depósito en una hemeroteca. Yeah. Y eso está bueno porque cualquiera puede acceder. Sí. Pero en Azul no he conseguido a nadie que se cope con digitalizar. O sea, la gente va y mira y le parece suficiente. Pero una vez a mí me pasaron una... Sí, escúchame, y ningún becario, no hay presupuesto para Hemos tratado de hacerlo, pero lo que pasa es que por ahí en Azul, como no hay... Acá hay historiadores. Y en Olavarría hay comunicadores, por ahí le interesan, pero en Azul no hay nadie que le interese. Y te contaba, en Olavarría el diario no te deja acceder al archivo. O sea, si vos vas a investigar una pelotudez, te deja entrar. Por ejemplo, hay un chico que investigaba, no sé, el nombre de las calles y le dejaron acceder a cualquier diario. Pero ¿qué? Hay que disfrazarlo. Sí, lo que pasa es que ¿sabés cuándo lo cortaron también? ¿Viste cuando encontraron al nieto de la Carlotto? Sí. Fue un diario allá y lo que hizo fue sacar fue un periodista al diario y sacó fotos de, por ejemplo, todas las relaciones, viste que estaba, quién le había llevado el pibe a los, ¿cómo se llama? A Urban, al tipo, al dueño del campo donde trabajaban los Urban, quién, por ejemplo, cuando había muerto, quienes hacían ¿viste cómo se llama? Cuando están las participaciones de sepelio, quienes lo saludaban. Y entonces después el diario te dice, no lo dejamos fotografiar el diario porque se borra. ¡Qué sinvergüenza! Y ahora ¿Le dijo para qué el registro? ¿Qué estaba haciendo? Él dijo que era para eso y cuando lo sacan, los del diario se cabrearon y no te dejan acceder más al archivo. ¿Y si vas disfrazándola? Y algún chico va y lo dejan, pero nosotros lo que queríamos hacer era digitalizar, ¿viste? Nosotros digitalizamos 74 y 84. Como para decir... es un buen periodo. Sí, por eso, de Tribuna. Pero no de tiempo. No, que es como si fuera acá digitalizar Nueva Era. Sí. Pero, y te digo, el ECO está el archivo propio. Después sí, otros diarios está, te digo, el archivo propio, pero de 1920. Claro, pero... Es igual, no de 1920, Sí. De 40 seguro. O sea, después... ¿Sabés que yo me iba a leer las noticias de la Segunda Guerra Mundial? ¿En el ECO no lo En los descansos. ¿No lo digitalizaron? No. Cuando yo lo vi estaba en papel muy desordenado. Claro, el tema es ese. Pero decía que lo habían digitalizado, salía en el diario y todo.
Ellos lo que hacen de un tiempo a esta parte es venderte Sí. un CD con el PDF. Ah, mira, ahí lo tenés. Sí, pero los nuevos. Ah, de ahora los tiempos. Ah, Yo en un tiempo había descubierto Sí. de pedo, yo soy muy Ahí hincha se con me el puede bucle, contar. ¿viste? Lo sé Bueno, usar bueno. muy bien. Sí. ¿Qué? Disculpa. Y había encontrado una forma, yo todo el año pasado y como 3 años para atrás me lo bajé porque le encontré la dirección, ¿viste? Entonces yo después cada día le cambiaba un numerito y me bajaba el PDF. Y después a principios de, no sé qué momento del 2018, de un mes a otro ya no correspondía y me quemé la cabeza buscándole porque viste la URL era toda tenía sentido, era no sé, diario, publicación, tanto, y después viste la fecha puesta, viste que yo lo que hacen es ponerle 2017-08-12 barra. ¿Te cambiaron los URL? Claro, y no la puedo encontrar más, porque yo la. Sí, ahí en ese lugar, por ejemplo, yo nunca traté personalmente. Ah, muy bien, fue transmisión de pensamiento. La mamá del nene. ah. Hola, Belén. Hola, Belén. Sí, yo lo que. Del Eco de Rauch, esto. Sí, lo que yo le estuve comentando a alguna gente, a algunos colegas míos, que está como un repositorio para que algún momento lo digitalicen, ¿viste? Porque más que Está de nada. manera desordenada, pero seguramente está, ¿eh? Sí, sí. Porque estos viejos son como Laucha. Sí. No, por ejemplo. Siempre sacábamos todas las ediciones de todo, sacábamos dos y los tirábamos ahí en una pila. Claro. Y en algún momento se envolvían y se revoleaban arriba un gatillo. Sí, me han dicho que habría que ir. El tema es, alguien tendría que tomarse el trabajo de hacerlo. Por ejemplo, en Saladillo, yo hace poco fui. Hacíamos uno de Saladillo. El eco de Saladillo era, cabeza, el eco de Saladillo era, Sí, hacíamos. que no sé si no era Rioné, el director, ¿te acordás? Rioné, sí. El mismo, el eco de Rauch, era de Saladillo, el eco de Saladillo. Que creo que era quincenario. O, No, semanal. ¿Semanal también? Y otro que hacíamos era Playa Verde, De Pinamar. de Pinamar. Claro, bueno. Ese sí era quincenario, ¿no? Claro, Sí, mucho. no me acuerdo. Y hacíamos otro más que era chiquito, que era, ¿te acordás que era uno? El Tala. El El Tala, El mirá el Tala de nombre, el Tala, Madariaga. de Madariaga. Claro. Claro, Y eso es lo que yo decía que. Pero no, estos periódicos fueron ya en el periodo democrático. Sí. Porque yo empecé a laburar en Ainotipo en el invierno del 79. Porque yo empecé a hacer aprendizaje, salía de la escuela técnica, iba a la imprenta de las 6 hasta las 9, más o menos que se iban, en el 79. Y cuando llegó la vacaciones de invierno dejé la escuela técnica y empecé a trabajar en la jornada, ya jornada completa, ya. De eso me acuerdo porque me acuerdo que empecé en la vacación de invierno y después no volví a la escuela. ¿Y la máquina esa, por ejemplo, cuánto tiempo tardabas en manejarla así, el aprendizaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál máquina? No, en el Ainotipo, Sí. yo estuve por lo menos 3 meses tecleando con el teclado trabado, la máquina apagada. Claro, vos. 3 meses con la Él máquina fue apagada. tipógrafo, él fue tipógrafo, no lingüista. Sí, Él- después, porque ¿eh? se murió el hermano de mi abuelo que hacía la tipografía, ¿te acordás, Emilio? Y yo ya había hecho el periodo ese en el Ainotipo. Y empecé a hacer Claro. tipografía de esos periódicos Pero- que estábamos hablando. El linotipo, de conocer antes. Primero tenía que ser antes- tipógrafo. Yo lo hice en la inversa. Cuando yo empecé por convenio, el aprendizaje era 4 años. Claro. Que, Yo habré trabajado 6 en total. o sea, te pagaban, ¿no es cierto? Pero estaba, como ser, un semestre tenía un sueldo, segundo semestre te aumentaban un poco así, hasta los 4 años, que ahí pasabas en ese tiempo a la categoría J, que era La más baja. medio oficial, no medio oficial. ¿Viste? O sea, ahí te tenían que tomar como medio oficial. Pero ahí ya mandaba línea, digamos. ¿Eh? Ahí ya mandaba línea. Sí, por supuesto, no. ¿No? Como hacer eso. Yo estuve 3 meses sin mandar líneas. Eso es lo que yo te Con la digo. máquina apagada. Eso es lo que yo te digo, era por convenio. Pero en la práctica, como no había nadie, como ser el diario, como ser el periodo de vacaciones, con él no sabían
cómo hacer porque no había otro para ocupar. Entonces tenían que arreglar con Esto tenía un sueldo como un médico. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando... Yo llegué tarde en ese periodo. Yo me acuerdo cuando, o sea, todo eso de los semestres y todo eso, yo no lo hice. Sí. ¿Me entendés? Yo iba, practicaba y me acuerdo que Lito Carlos se ponía atrás mío y me decía, dale Vasco, dale que el diario te necesita. Así era. Claro, en el diario. Y yo capaz que pasaron, que sé yo, ponerle un año y yo ya era el libretista. Pero en el taller, cuando entró él y su hermano, que me hizo con mi vieja, el hermano de él, cuando ellos entraron, ya en ese taller del ECO, ya estaban mi tío, mi abuelo, el padre de ellos, y el hermano de mi abuelo, que eran los dos eran tipógrafos. Entonces, digamos que estos iban como a jugar a ese El taller. niño era libretista. Ah, el libretista, lo primero, claro. Después fue tipógrafo. ¿No? Bueno, pero ahí también la imprenta tiene una historia. Claro, la imprenta empezaron con el diario, la imprenta de ellos. Claro, Poligraf se llamaba porque era mucho gráfico, ¿no? Eso nació a raíz de la clausura La de clausura del 55. Claro, 54. ¿54? 17 de agosto del 54. Mirá, Hasta septiembre del 55. sí. Mi abuelo me contaba de esa clausura, ¿viste? Había un diario radical que se llamaba La Calle. Lo clausuró un gobierno peronista, pero mi abuelo, que era el secretario del gremio, no iba a conseguirlo por ninguna parte. Y encima, en esa época tenía fama de... Esperá que te corrijo. Sí. El diario era Tribuna y era peronista. Ah, no era actividades. No. Porque los compañeros gráficos del diario ese, digamos que le hicieron lugar para que venga a laburar mi abuelo ahí. Porque ¿Cómo era? Era secretario del gremio de un tipo... Yo le quería decir hoy cómo era la 5 cadena. pibes. ¿Cómo era la cadena que se llamaba donde era Tribuna? ¿Cuál? La cadena del diario del peronismo. Ah, no sé cómo se llama. ¿No te acordás? No. Siempre me confundo. Aloe era el gobernador de la provincia. Calabró. No. Calabró fue en el 73. Algo parecido a Aloe, que sería, capaz que era el ministro de Interior o qué sé yo qué. Sí. Tenía una cadena, no sé, en Mar del Plata estaba el Diario de la Mañana, en Madrid, en Tribuna, en todos lados había una cadena de diario. Bueno, Sí, pero el abuelo lo que me contaba era que los gráficos le hacían lugar en el diario lo que peronista. digo es de que cuando clausuraron el diario, el ECO, como ser nueva era, como sea mi viejo no le daban trabajo en ninguna parte. Porque era secretario del sindicato, todo eso. Sí, y otro dato Y del abuelo. el Tribuna, Sí. que era el diario peronista, sí se tomaban las vacaciones para que él haga los reemplazos. Que otra del abuelo, yo encontré y no la rescaté porque, digamos que era, ¿cómo le iba a llevar para mi casa? Encontré una boleta de unas elecciones del año 53, por ahí, alguna elección municipal, que el abuelo estaba en quinto lugar en la boleta del Partido Comunista. ¿Sí? Y él me aclaraba que era candidato extrapartidario. Era medio narco, ¿viste? Pero digamos que coincidía con el PC un poco, coincidía en el antiperonismo de la época. Eran tiempos de Salceda, Claro, de Magrini. Salceda era un intelectual comunista que era presidente del Club Ferro y en la biblioteca Rivadavia como que había una actividad, eso sí hay registro, lo vi en algún lado. Como que había un Ateneo o algo así. No, Salceda era escritor. Sí, hay muchos libros. Sí. Hay algún médico de apellido Salceda. Sí, el hijo. Pero digamos que... Y ideológicamente Víctor Magrini, que pertenecía también a eso, era otro médico comunista que fue creador del dispensario. dispensario durante muchos años. Claro, como que había un movimiento intelectual en la posguerra. De eso hay registro en el libro del Tano Pasolini,
¿Ubicás a Pasolini? Sí, ¿cómo se llama el libro? Historiador. El libro del Bicentenario, ¿cómo se llama? No, en ese no. Es un libro que hace una investigación del periodo de entreguerras y un poco más acá. No, es más acá. Pues ese Ateneo que te digo, en la biblioteca Rivadavia, donde estaba todos estos bolches, fue clausurado, mirá, fue clausurado, en ese libro ahí, que yo leí de Pasolini, fue clausurado por Allende, la gobernación de Allende, de la UCRI. Fue clausurado por la UCRI. Que participaba, muy joven, Laura Frechero, que es una poetisa, que su pareja fue la cara pública del PC en el periodo post-dictadura, Eduardo Frechero, que estuvo también secuestrado de la Huerta. Y los dos, Laura, que era la poetisa, que participaba de ese grupo de Biblioteca Rivadavia, y Frechero los dos eran docentes y habían sido cesanteados por Onganía, porque Eduardo dio una clase extracurricular de cuando cosmonauta Gagarin orbitó la Tierra. Entonces una clase técnica con eso, digamos, pero promocionando también él la línea política del PC, muy soviética, promocionando los logros de la carrera espacial soviética. Entonces fue cesanteado. Y no fueron reincorporados a la democracia, porque Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, los querían jubilar. Sí, te reconocemos como docente y te jubilamos. Y estos decían, no, yo quiero dar clase, quiero que se me reivindiquen como docente. Y no sé si al final los reincorporaron, porque había una buena relación de ellos con Pugliese, cuando Pugliese era parte de nuestra economía, ¿viste? Y había otro Pugliese en la universidad, y algo se les reconoció, pero no me acuerdo si fueron reincorporados como ellos querían. Los dos juntos fueron cesanteados por comunistas, en Longaniato. Y bueno, el Frechero fue el vínculo que iba a visitarlo, llevaba las publicaciones a mi abuelo, y después durante la dictadura iba a la imprenta, porque como rebusque, como no podía ejercer de docente, vendía seguros. ¿Viste? Y como estaba era parte de la comisión de asociados del banco, de Crecop, y llegaba siempre ahí a la imprenta con publicaciones del PC durante la dictadura. Y ahí fue que yo me relacioné, digamos, de manera muy natural. Sí, que te decía, de mi abuelo hay un reportaje que le hizo a este muchacho que te dije, no sé si te quedó, Cacho Testa, que fue convencional constituyente. Hacía después, como rebusque, después que perdieron la administración a manos del alfonsinismo, acá, perdieron la administración del peronismo, hizo una publicación de un centro de jubilados. Y como parte de esa publicación hizo un reportaje a mi abuelo, como 3 páginas. Yo tengo esa revista, si te interesa. De manera discontinuada. El tema es saber que están, digo, porque en el momento que yo lo que digo es, yo soy como un fundamentalista de la digitalización, para que quede. Conservar la memoria. Porque, o sea, lo que yo digo, usted como en la imprenta, como decía vos, me decías hace un rato, guardaban 2 ejemplares, capaz que por ahí no le importaba tanto lo que había, sino que era un trabajo y lo guardaban. Pero ya a mí me interesa como decimos, sentarme a leerlo y ver qué hay. Eso se hacía con lo que guardábamos, se hacía cada tanto un paquete, cuando ya no entraba más, lo guardábamos y lo revoleábamos arriba. Están ahí. Hay que sacarle la tierra con una escoba. Sí, lo que. Bueno, debe haber unos bichos, porque eso como en el papel, por ahí hay mucho como estaba bien embalado. Yo me acuerdo que lo embalaba. Cuando lo hemos sacado para alguna vez, porque una vez fue Nacho
¿cómo se llama? ¿La Cobara? Ah, no lo A conocía. buscar porque yo no tenía, el partido no tenía un ejemplar de la Ah, palabra. ¿y qué Nacho quiso hacer? Nacho Fosco fue un concejal Sí. de, creo que de la Cámpora. Bueno, él estuvo no sé cuántos días allá, Sí. hasta que se armó toda la colección que teníamos nosotros. Ah, de mira, todos los 5 entonces años. está en otro lado más, Bueno, y lo de la palabra. lo de la palabra. Y te digo, de Gino sin querer, hace 2 años por ahí, Sí. sin querer hice un revuelo para el cumpleaños. El Gino cumple los años el 21 de septiembre. Ya. Y vos sabés que. Sí, no es Pizorro, que fue intendente. Vos sabés que había bajado yo un paquete de eso de la palabra, y me acuerdo, cada vez que bajo un paquete, le paso el isofor, todo. Porque hace tantos años que estoy. Y busqué un ejemplar de cuando él asumió la intendencia. ¿Viste? Sí. Y agarré, lo puse en un sobre, y en el sobre le puse, en Gino te mando, más No, o menos, ¿me mandas ese regalo? te mando esto para que a ver si te acordás junto conmigo de los mejores años que pasamos en la imprenta, cuando lo habíamos convertido en un comité y discutíamos todos los días y todo eso, y se lo mandé. A los 2 o 3 días vino Gino a la imprenta y lloraba. Dice, no sabés lo único que se habló en mi cumpleaños de todos los que venían y todo era de eso que vos No mandaste. sé qué tipo, Gino. Sí, bueno. Todavía los hijos siguen, él terminó el mandato y se fue a laburar de vuelta en la escribanía, que le habían continuado sus hijos. Y el hermano de Gino fue abogado laboralista durante la dictadura. Seguramente con Moreno Claro, tuvo relación. claro. Y se tuvo que exiliar en Canadá, el Tano. Sí, se salvó. El Tano es el hermano de Gino. ¿Viste? Tuvo que ser la mierda. Insostenible, digamos. A pesar de que era abogado laboralista, Sí, sí, sí. no tenía ninguna cobertura. Y nunca estuvo ligado a ninguna organización, más que ser un peronista de izquierda, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y cuando volvió el hermano fue secretario de gobierno de Gino, en algún periodo. Y bueno, y el Tano también se lo pasaba allá. Y iban todos, digamos, los que después fueron concejales, algunos que terminaron siendo interventores, Solete este Pedersoli, terminó siendo interventor de las privatizaciones de Menem, de gas del Estado, ¿viste? Sí, dron y todo eso. Claro, el tipo. Y mirá, y Pedersoli todavía vive, fue concejal en esos periodos de Gino, y ¿sabés que se formó políticamente con. ¿Cómo se llamaba este muchacho que.? Salceda, con el comunista que era presidente del Club Ferro, ahí se formó Pedersoli. Era un choncito de Salceda, Pedersoli. Bueno, no le tiré más datos porque Sí, no, yo grabo y después Hay algo que te sirve después. Sí. No, todo sirve porque lo importante es que. porque total otro día nos vamos a poder encontrar. ¿Qué? Otro día vamos. Sí, sí, yo ahora voy a hacer una nota por lo menos para que. ¿Querés que comamos una empanada? No, me están esperando. Otro día vení con tiempo. Por eso, pero hacemos una sabiendo que están los sábados, yo a veces vengo. Sería muy bueno que lo programemos, porque, por ejemplo, por la cuestión esta de la comida, ya sabiendo, traemos unas empanadas y hacemos Sí. más extenso, o por ahí, escuchá, vamos a desempolvar cosas allá. Sí. Que allá digamos que está la papa. Ahí lo que habría que encontrar es una forma que se enganche a alguien de historia para digitalizar todo ese material, porque Si es una cuestión técnica, el tema es que son horas culo. sí, claro. Son muchas horas, es un trabajo que lo tiene que hacer alguien. Yo hace poco, por ejemplo, yo gané como un concurso para yo hice todo un trabajo de que digitalicé, yo medio que soy un experto en digitalizar cosas. Sí. Digitalicé los archivos de sonido de Radio Azul. Digitalicé 500 cintas abiertas. Sí, entonces tenés un banco importante ya. Sí, pero yo lo pongo todo a disposición, o sea, está todo Es todo libre, está abierto. Si vos entraste al Facebook, viste que hay un Facebook que se llama Memoria Gráfica. Vos sabés que
ya te digo, no, Sí. muy por arriba, Mirá, para ver quién era. fíjate que hay uno que se llama Memoria Gráfica que trata sobre la digitalización de diarios. Y después hay otro que se llama Radio Azul en la memoria de sus voces que digitalicé. Todas las cintas abiertas que tiene Radio Azul. Que Radio Azul es como de encontrar la pirámide de Keops, ¿viste? Porque tiene... el tema con Radio Azul es que nunca cambió de dueño ni de casa. Entonces tiene todo. Mirá. Vos abrís una puerta y hay cosas guardadas. Te digo, 500 cintas abiertas que hay hasta de la década del 60. Porque las radios es muy difícil que tengan historia. Vos te relacionaste por Tefa seguramente. No, está bien. Sí, está haciendo cagada. No, a ver si No está con Belén Opita. Eh, Sí, Liliana Giannatasio. Sí, esos somos mis amigos. Sí, Bien. sí, A Liliana, los otros días le hacía acordar. En el. No me acuerdo qué actividad estábamos haciendo. Más o menos funcionaba Juventudes Políticas en el 87. Entonces siempre éramos bastante activos con la FED y la juventud intransigente que existía. Tenían cierto peso en la universidad, en los centros de estudiantes, y ahí nos encontrábamos. Y la juventud del peronismo de Gino y la juventud radical, la parte de los secundarios, que eran muchos, que ahora, después lo echaron a partir de todo ese proceso, al gordo Maestro Juan, del Partido Socialista, que son de Rivas acá, ese grupo. Y en ese tiempo era parte de la juventud secundaria de Franja. Y bueno, y ya te digo, este grupo de la FED, qué sé yo, no sé qué actividad estábamos haciendo, sería con el juicio de la Junta, no me acuerdo, ese periodo. Y yo tuve un seguimiento de salir de donde funcionaba la casa peronista, del peronismo renovador, de Café de Gino, y yo me iba para mi casa y me di cuenta que me seguía un auto, un Falcon verde, mira, más emblemático posible. Y entonces no fui para mi casa, me volví para el centro y me paré en una esquina a esperarlo. Mirá, qué inconsciente. Sí. Y bueno, en Constitución y 9 de julio, el tipo dobló y yo estaba en la esquina, parado. Entonces me le arrimé el cordón y paró. Era un tipo solo, un pelado. Me acuerdo la cara y todo. ¿Y qué te pasa? ¿Viste? Lo encaré. ¿Y quiénes estaban? Me preguntó. ¿Qué te importa? Y bueno, discutí con el tipo. Y cuando se fue, le tenía patente, todo. Me acordé el número de la patente y se lo di a Miguel Daúd, que también en algún tiempo fue, antes que el Tano, fue secretario de gobierno de Gino. Y su padre había sido diputado de la UCRI, un abogado de acá. Y bueno, y Miguel buscó quién era. Y era de la Fuerza Aérea el auto. Un auto de la Fuerza Aérea. Y lo denunció Miguel en el programa de Liliana Giannatasio en Radio Tandil. El hecho. Y bueno, y en esos días también Liliana había encontrado, viste que Liliana tiene su pareja desaparecida, trabajaba en el Inter, y había encontrado a Checolás vacacionando en Tandil. ¿Viste? ¿Sabías la anécdota? Contala. Liliana, no sé quién, pero como siguiendo una investigación periodística, lo encontró en Checolat en Tandil, en el barrio de la Terminal, creo. Por ahí. Y estuvo en la misma casa con el Checolat. Liliana fue como periodista. Y se lo encontró ahí. ¿Viste? Pero como una entrevista concertada, una cosa loquísima. ¿Viste? Liliana me contó esto. Pero más detalle no me acuerdo. Le vamos a preguntar. Liliana, preguntale, porque me hizo el cuento. ¿Viste cómo se murió Fidel? Sí. Después de mucho tiempo sin actividad, con otro camarada, que era el director de la escuela esa de Miranda, hicimos el homenaje al Che. Entonces hicimos un comité de homenaje al Che, que carajo, una cuestión de circunstancia, de la que participó este muchacho que te decía, que era de la Juventud Radical, que ahora es socialista. Bueno,
Suteva, ¿viste? El secretario de Suteva, no dio título personal, no fue, ¿cómo se llama el concejal de la caíta de la Cámpora? Iparraguirre. No fue Iparraguirre porque no sé qué tenía que hacer, pero fue la mujer, medio como que también gran parte. Y fue Liliana. Hicimos un acto ahí en una actividad cultural en el ferrocarril por la muerte de Fidel en esos días. Y fue Liliana, me reencontré con Liliana y le hice acordar de lo de chocolate, sí. No, le hice acordar de mi seguimiento, porque yo siempre pensé que a ella le habían echado a Radio Tandil por eso, porque había hecho público eso. En realidad, dice que fue un conjunto de hechos. Entre eso estaba lo mío, que ella no se lo acordaba, y lo de Checolate. Porque había un directivo de Radio Tandil, por ahí llegó, había un directivo de Radio Tandil que era un tipo de la dictadura, sí. Y en la democracia el tipo siguió, que no me acuerdo el nombre. Pero como que era el jefe de programación. Sí, siempre pusieron en todos lados, viste, en Olavarría también la radio Olavarría, la llamaron Radio Coronel Olavarría y estaba un milico Ábalos, me acuerdo. Bueno, acá ¿cómo se llamaba? ¿No te acordás cómo se llamaba el directivo de Radio Tandil? Que también hacían alguna nota, como el tipo se disfrazaba de periodista, pero en realidad era el servicio de la dictadura puesto ahí. Después también estaba el tema de los periodistas que se hacían miliqueros, viste, que eran periodistas o por lo menos formaban parte de la planta del diario. Sí, pero también eran parte de la nómina de algún servicio. No, que eran chupamedias, quiero decir, que lo tomaban como le gustaba. En Olavarría hay un tipo muy famoso que se llama Fisner Oliva. Mira que qué es nombre. un facho, pero facho, ¿viste? Y el tipo, al día de hoy, es terrible, tiene 95 años, está re bien. Mirá vos, llegó a los 95. No, hay un montón de anécdotas, pero no me quiero meter. Pero el tipo, por ejemplo, lo que le parecía re bien era, dice, yo durante la dictadura no tuve problemas, si todos los jueves me invitaban a cenar al regimiento. Y claro, porque al contrario, no tenía problemas. Era un servicio inorgánico, en todo caso. Eso. Escuchá, sí, aunque no esté en la nómina. Pero que en realidad admiraba a los milicos, quiero decir, el tipo que... Sí, militante activo. Claro, que lo Bueno, hacía de onda. ¿cómo se llamaba? El que estaba en Radio Tandil había uno con esa característica. Con R empezaba, ¿no? ¿Cómo? Con R, No me acuerdo. Bueno, la cuestión que ese tipo fue con Lila, Bien. Él sabía de ella y ella sabía de él, digamos. ¿Viste? La convivencia esa se daba bastante. En el PC, que después fue a partir del 85, fue la cara pública del PC, Oscar Marcel, era presidente del cuerpo delegado del sindicato municipal, era el candidato del PC, digamos, la carita, y cuando en la dictadura era municipal ya, este tipo Marcel, del PC. Y Zanatelli, que era intendente, lo llamó y le dice, mire Marcel, nos conocemos, digamos, yo sé todo de vos, pero ¿qué clase de convivencia vamos a tener acá? ¿Viste? En la dictadura. Sí. Bueno, convivieron. Digamos que la línea política del partido, a pesar de todos los secuestrados que teníamos, no confrontaba con eso. ¿Viste? Entonces la convivencia, Oscar se quedó el molde porque estaba desvinculado del partido, porque él venía de Mar del Plata, y Santelli, digamos que tenía todo. Claro. Pero digamos que esa convivencia se dio. Y bueno, con Liliana, ella ejercía su trabajo de periodista, sí, en un medio que estaba cooptado por milico. Y bueno, y que era su jefe, digamos, como que la tenía en la mira, y fue la que le dio, mira, no sé si no la llevó él a la entrevista con el Chocolate. Venga, que vamos a una entrevista, algo así me dijo Liliana. ¿Viste? Y cuando llegó, se encontró con el Chocolate. También.
Y después de ese hecho, que justo coincidió en el tiempo con mi seguimiento, fue que la echaron. La echaron o digamos que no, o se fue porque consideró que no tenía más. Está en la compañía, ¿no? Sí, claro, es de ella. Es más, cuenta en una entrevista de Abra TV, un ciclo que se llama Mujeres, que está el reportaje a ella, que fuimos de toda una época, de su historia, de militancia, y de la mujer de Eduardo Casal también. La mujer de Eduardo Casal estuvo en la huerta, María del Carmen, sí. Bueno, la cuestión que Lila en ese programa de Abra TV cuenta, no esta historia que yo te conté, pero sí cuenta que la plata del Centro Cultural, donde funciona la radio de la compañía, es la plata del subsidio de la desaparición de su compañero. Digamos que la plata esa la puso él. Y ahí está Garry. ¿Garris? ¿La compañía? Garry, el arquitecto. Sí, y Guadalupe, la hija. La hija. ¿Está en la compañía? Bueno, y otro de los periodistas es Nacho Lacobara. Sí. Que Nacho también como pasó por ahí por la palabra. Eso digamos que la palabra se le iba tirando la dirección porque empezó antes del 87. Porque todavía allí no quería entender. La palabra empezó en diciembre del 83. Ah, mirá. Asumió Alfonsín. Y acá asumió un radical. Asumió Alfonsín, acá asumió Reynoso. Y al otro día, me parece, fueron a la imprenta ya que querían hacer un periódico. Mirá. Claro. Me quedé agarrado. Perdieron, al otro día empezó a construir. Sí. Y bueno, pero era heterogéneo, muy heterogéneo, como la renovación peronista. Entonces, por ahí pasaron, ya te digo, aparecían como manejando la publicación. En un momento Gino, en otro momento Perea, en otro momento Cachotesta, Nacho Lacobara, que está en la radio, y los otros nefastos. Todos esos que te nombré primero, digamos, son tipos con el uno podría caminar en cualquier circunstancia. Y después los otros eran Pedersoli, Mullerón, otro que fue ministro de Trabajo de no sé quién, de Dualde, creo. Sentís ahora lo último, como que tuvo un periodo de manga. El Marco lo llevó a eso seguramente, como un periodo de kirchnerismo, pero ¿viste? Un periodo de kirchnerismo como vos, digamos. Pero pasaron Pedersoli también sabía, ¿te acordás? Que hacían alguna columna. Sí, pero allá, Miguitas del Palacio se llamaba la columna, que hacían todo chumerío. Los que manejaban la cosa era Gino, por siempre supuesto. fue el director. Gino, porque eran los que ponían la trasca. Es decir, ponían publicidad y lo que faltaba lo ponía después la familia de Gino. que Gino llegó allá y dejó como ser para coordinar. Ana Rosa, ¿te acordás de la hermana? Sí, también trabajaba ahí. Pero el que dejó Gino allá para coordinar era a Perea. Sí. Que lo que tenía el negro, que le decía, mira acá en la página esta falta, enseguida No sabés lo que era ese tipo. Bueno, después estuvo un tiempo Olivar, ¿de verdad? Construía con una mano y destruía con la otra, Perea. Todo lo que construía, un día se rayaba y montaba toda la mierda. Ajá. Sí, era una cosa. El otro que fue Olivar, un bicho raro que nunca lo pude caracterizar, ¿vos sabés? Porque un tipo de derecha con una formación, viste, no era una bestia, al contrario. Sí. Y no sé si, creo que en alguna ocasión me mencionó que había militado en Guardia de Hierro. Es un tipo de derecha, pero muy formado, Sí. No era un tipo de derecha normal. Sí. Trabajó en el ECO también, en el periodo que yo estuve trabajó en el ECO. Olivar. Y, ¿qué te iba a decir? El periódico contemporáneo de la palabra en Ayacucho lo hacía Luis Larregui. Ajá. Tal vez te suene, porque Luis Larregui era un montonero
que después fue secretario del sindicato municipal y fue intendente, ¿no? O Sí, candidato a intendente. sí. Y fue diputado nacional también. Ahora, hace poco. Bueno, nosotros hacíamos la palabra, que Fue era diputado nacional con Néstor. acá en Tandil, decíamos el pueblo de Rauch, que estaba, ¿cómo era? Nicolás Rocco. Y No me acuerdo. no me acuerdo cuántos eran. Bueno, y el pueblo de Ayacucho, que estaba ahí de Rey. A la vez también se hacía el Eco de Rauch y Playa Verde Y el de Tala. Saladillo, el Tala, todo eso. El ritmo de trabajo ahí en la imprenta era de un diario, Sí. porque era una publicación por día. Claro, Sí, ¿Sí? claro. Sí, el ritmo era de un diario. qué bueno. Sí. ¿Pudiste recopilar? Porque esto sí te sirve ya. para Sí, decime. pasar en limpio las publicaciones que se hacían ahí, Sí, que eran, digamos, haciendo la lista, el Eco de Rauch, que era, bueno, de Rauch, el pueblo de Rauch, el pueblo de Ayacucho, la palabra de Tandil, Playa Verde, El Tala, Playa Verde de Pinamar de Pinamar, sí, y el Tala. de Madariaga. Eso era la lista de los periódicos que se hacían allá, de los que seguramente en ese desorden hay algo. sí, el tema, por ahí el tema sería hacer un puente con alguien que le interese. Como yo te estaba contando que yo digitalicé los archivos de Radio Azul, que eran Sí, archivos gráficos, perdón, sonoros, si me enseñás, yo podría hacer ese laburo ¿de qué? de digitalizar. Sí, yo digitalicé, te quería Sí, contar. vale, siempre y cuando Sí. ellos no den el consentimiento. No, el tema es hay que tener, lo que yo fabriqué es una cosa que se llama estativo, que es pero lo que te quería contar es, de Radio Azul yo digitalicé cinta abierta, cassette, con una amiga, los discos, y ahora ganamos un proyecto para digitalizarle la papelería a Radio Azul, que la papelería son los memos internos, toda la... Los noticieros. Y es que no hay mucho escrito, de Ah, eso mira, no. pues Está, los está el noticieros libro de se guardia, ponían. está el libro, no, porque lo tiraban. Está el libro de guardia, que es como una... El libro de guardia es como un acta que el tipo decía al locutor, entro a tal hora, me voy... Y a veces está bueno porque están los incidentes. Sí. Por ejemplo, yo encontré cuando estaban cuando fue la muerte de Perón, que bueno, ahí entra cadena nacional. Y lo que quiero encontrar es cuando fue, por ejemplo, el intento de toma, viste, en enero del 74 al cuartel de Azul, al regimiento Azul, eso lo quiero encontrar, pero a lo que te decía... ¿Tenés de eso? ¿De Y los eso lo periódicos vamos de a la hacer. región? No, ¿No hay pero- nada de eso? ¿Del hecho? No, está el libro que escribió Jorge Mesa. Que No él lo sí, conozco. ¿Qué es? La Noche Azul se llama el libro. ¿Y Mesa quién es? Jorge Mesa es un ex detenido desaparecido de Azul que sacó un libro que se llama, ahora me estoy confundiendo, No. tiene uno que se llama La Noche Azul, que es sobre los ¿Habrá algo? Lo voy a buscar. y después Yo tiene por nada, otro, no, acá Jorge Mesa. Hay otro, si no yo después te lo... ¿Cómo Sí, era tu nombre? Me olvidé. En el Facebook yo soy Sergius. Ah, Sergio. ¿Yo te puedo agregar? Sí. Digo para ahí. Sí, yo después preguntarte- lo digo, yo me olvido todo, después pregúntamelo por el Facebook y yo te lo Sí. contesto. Hay un libro que se llama La Noche Azul, que son como historias de desaparecidos en azul. Y después hay otro Había- libro que es La toma del regimiento y que vos ves que tiene mucho acceso, claro, porque lo que pudo hacer esa persona al diario de Azul, y está mucha nota de primera agua, porque fue una Claro. noticia nacional y tiene muchos recortes del diario. Sí. Pero bueno, rebobinando como decía, básicamente lo que yo hice, ¿viste lo que era una ampliadora fotográfica? Donde iba el cabezal le puse una cosa que agarra la foto, la cámara de fotos. Entonces te queda en una... Sí. Le puse 2 tubos fluorescentes que ahora serían LED. Sí. Y básicamente lo que uno hace es agarra, viste, el diario, lo poníamos así. Yo tengo una chica que hacía 4 meses del diario en 2 horas. Básicamente lo fotografiamos, después se maqueta, se hace en PDF por ejemplar. Y lo que yo estoy esperando que esté en la tecnología, si yo lo puedo leer, que la computadora le haga OCR, que le extraiga el texto. Para que yo pueda, porque ahora yo no puedo buscar una palabra, pero sí te puedo buscar una fecha. Hay unos chicos que hicieron el libro sobre cómo se llama el cura el vicario castrense, que son los chicos de acá, creo que se llama Lucas Corrales, no me acuerdo. No lo conozco. El último vicario, el vicario Benedicto, no, ¿cómo era?
Bueno, en el libro ese dice cuándo fue a cada ciudad. Y cuando el tipo fue a la barriga, yo con la fecha lo encontré. Y está bueno porque dice... ¿Con Werni? ¿Con Werni? No, el vicario castrense de la dictadura. Y él dice en qué momento se fue, ponele, cuando fue a la barriga dice con quiénes se juntó, lo cual está bueno para saberlo, allá. Porque lo que encontraron de este tipo era la agenda. Él tenía unas agendas con todos los... Y anotaría todo. Todo. Qué bueno. Fui a tal lado. Todas las cagadas que hacía. Sí, bueno, vamos yendo porque vos te tenés que cerrar, ¿no? Lamentablemente, Sí, por eso. estaba en espera. Sí, también ¿Cómo es tu nombre? Jorge Arabic. Jorge.